Pasada estuvimos viendo un ejemplo negativo de alguien que dio pruebas de que no tenía la salvación. Y la clave fue que no amaba a su hermano. Y estáis viendo que si alguien no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, que no es de él. Y este es el mensaje, versículo número 11, primera de Juan, capítulo número 3, versículo 11. El 11 y el 12 son de la semana pasada, luego continuaremos del 13 porque vamos a ver la segunda prueba que nos da. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor, en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos al Señor en oración y vamos a ver la lección que Dios tiene para nosotros. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta obra tan maravillosa que tú hiciste en el apóstol Juan, de cómo le preservaste la vida y cómo a él le diste sabiduría para dar palabra de Dios. Tu Espíritu Santo le inspiró y escribió este sermón en esta epístola, en esta carta que fue mandado a las iglesias, Señor. Esas iglesias que necesitaban examinar su alma, su corazón, para ver dónde estaban. Al oír de tantas falsedades y de tantas personas que estaban teniendo apariencia de piedad, pero no eran de Dios, tenían que tener algo que comprobara sus vidas. Y tu palabra es para nosotros verdaderamente un termómetro que mide realmente cómo estamos con Cristo, cómo estamos en cuanto a la salvación. Ayúdanos en todo momento para poder saber y poder hacer lo que a ti te agrada, para que toda la honra y toda la gloria la recibas tú. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos, pues tenemos con nosotros
ese versículo que nos dice en el versículo 12 que Caín era del maligno. Y dos cosas que caracterizaban o que caracterizan a los malos y caracterizaban a Caín, caracterizaban a los injustos y caracterizaban a Caín, era, la primera cosa es no hace justicia y la segunda cosa es no ama a su hermano. Y vemos realmente como ahí en el huerto de Edén, este ejemplo negativo de Caín, que era de la familia de la serpiente, nos dice, porque él era del maligno. Y es sorprendente porque la mamá física, tanto de Caín como de Abel, era Eva. Pero sin embargo, las acciones y el corazón de uno y de otro tenían diferente procedencia. Uno quería hacer justicia, darle gloria a Dios y por supuesto por fe, no por jactancia, pues ofreció la ofrenda que ofreció, como nos dice en Hebreos, en el capítulo número 11, nos dice en el versículo número 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y la excelencia no estaba necesariamente en el producto que se ofrecía. La excelencia estaba en el corazón y la fe que estaba ofreciendo. Y no vale, hermanos, y esto lo he oído, yo soy sincero, yo soy así, a mí me tienes que aceptar como soy. Eso quizás se lo decimos a alguna persona o a otra, pero a Dios no le vas así. A Dios no te diriges diciendo, yo soy así, Dios me tienes que aceptar. No, no, no. El buen corazón decide Dios cómo es y Él lo ha dejado claro en la palabra de Dios, cómo debe ser. Un buen corazón no es el que hace lo que bien le parece. Un buen corazón es el que desea y estima hacer la voluntad de Dios como la cosa más importante de su vida, estar en el centro de la palabra de Dios. Así que ese excelente más sacrificio que ofreció más que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, y recuerda, testimonio está hablando de ese sacrificio que hizo. A propósito, la palabra testimonio es mártir, creo, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo era? Se me ha ido ahora. Pero el caso alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Así que vemos ahí como Dios, que todo lo ve, como hemos leído ahí realmente, que Dios lo sabe todo. Dice en el primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Así que vemos realmente cómo Él ofreció. Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que, ¿cómo lo puede decir? Y esto pasaba con Caín. No es que el malo envidia al justo porque es justo, y no es que Caín envidiaba a su hermano porque su hermano era justo, sino más bien es que aborrece al justo porque su maldad queda al descubierto, queda manifiesta y evidenciada. Y además, la bondad del justo o la obra justa del justo condena las obras injustas de los injustos. ¿Os acordáis de un texto donde el Señor Jesucristo dice eso? El mismo apóstol Juan habla en Juan capítulo número 3. Tenemos ahí un texto que
va perfectamente con este contexto de lo que estamos viendo aquí. Dice en Juan capítulo número 13, está hablando con Nicodemo y le muestra, después de Juan 3:16, que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, en el versículo 19, Juan 3:19, dice la palabra de Dios. Ahora me he ido a Lucas, he pasado tantas páginas mirando para arriba. Vale, ya está. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y está hablando de Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, si la luz es Jesucristo, ¿qué está diciendo? Aborrece la luz, aborrece a Jesucristo. Y no viene a la luz, y no viene a Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Os acordáis que el domingo hablamos de dura cerviz? Eso es lo que le ocurre al corazón orgulloso, al hombre jactancioso, al hombre pretencioso, al hombre que no es humilde y que no quiere aceptar corrección. Cuando ve a Jesucristo y lee la palabra de Jesucristo, y la palabra de Jesucristo le muestra su condición y le muestra sus obras y le demuestra realmente la condenación que merece, si hay orgullo, si no hay humildad y no hay deseo de arreglar el problema, rechaza totalmente el Evangelio. Hermanos, vamos a ver ahora que lo que hizo Caín con Abel es lo que el mundo debe y está haciendo en cierto grado con los verdaderos cristianos. ¿Por qué crees que están matando cristianos en países islámicos? ¿Por qué crees que en la India están apuñalando a pastores que están testificando? Porque les están hablando la verdad de Jesucristo, y la verdad evidencia el pecado y la maldad del hombre. Dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo número 14, hermanos míos, o sea, hemos visto un ejemplo en Caín, ahora dice, el otro ejemplo lo voy a traer contemporáneo, siempre ha sido contemporáneo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso ha sido contemporáneo, siempre. Desde el día en que el hombre y la mujer aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y fueron fieles testigos. Escucha, fieles mártires, es la palabra. El mundo te va a aborrecer. Y tú dices, no, yo no tengo problemas, a mí no me aborrece el mundo. Serán muy buenas y estará el Espíritu Santo tocando el corazón de esas personas, o no estarás testificando. Claro, el mundo dice, tú vives tu vida, yo vivo mi vida. Tú a mí no me hables de tu vida ni de lo que tú crees y déjame a mí vivir en paz. Pero hermano, hermana, ¿le amas o no le amas? Porque si le amas, sabes que va derecho al infierno. Sabes que va a sufrir eternamente. ¿Cómo no te atreves a decir, cuidado, hay un precipicio, te vas a matar, cuidado, tu casa está en llamas, está ardiendo el fuego, que no vas a poder salir si esperas más, sal de ahí dentro de la casa que está ardiendo, amigo, está cayendo en el agua, ¿le echo o no le echo el flotador? No, déjalo. ¿Vas a rescatarlo o vas a dejarle que se ahogue? ¿Vas a testificarle? Claro. Tú vive tu vida y no tendrás nadie que te aborrecerá. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo? A mí no me hables de Cristo, no seas como Cristo, no testifiques como Cristo. Entonces, claro que no nos aborrecerán muchas veces. Pero escucha, sois bienaventurados cuando por causa del nombre del Señor
os persiguen y os maltratan. ¿No quieres ser bienaventurado? El verdadero Hijo de Dios, que desea tener paz con Dios y con el Señor, anda en los mandamientos del Señor. Ama a tu prójimo, ayuda a tu hermano, testifica y, por supuesto, lo trae a un ejemplo común en la misma congregación y lo enseña. Y dice en 1 Juan capítulo 3, hemos leído el versículo número 13, ahora el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y por supuesto, ¿en cuál de los dos mandamientos estaría incluido este versículo? Y digo, cuando digo dos mandamientos, entendéis que hay 10, pero que se resumen en 2. ¿En cuál de los dos? ¿En amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿O en el segundo, que es? ¿Tu hermano es tu prójimo? ¿El hermano que viene a la iglesia es tu prójimo? Ah, pero él ya es creyente, yo de él no tengo que preocuparme. Quizás estás dispuesto a contestar igual que Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor Jesucristo lo contestó en una ocasión, porque no estaban queriendo entender y queriendo hacer la voluntad del Señor. ¿Os acordáis de una parábola que contó el Señor? Uno de esos abogados y doctores de la ley se acercó al Señor Jesucristo. Señor, maestro, rabí, y ya se le ve el tono con que se... ¿Quién es mi prójimo? Y claro, mi prójimo es aquel que es judío, igual que yo, conciudadano, aquel que es de mi familia, aquel que es conocido, aquel que me hace bien, aquel que nunca ha hablado mal de mí en ningún momento. Y el Señor sabía que había una riña que parecía eterna entre judíos y samaritanos constantemente, de tal manera que posiblemente el samaritano estaba equivocado en su creencia, pero el judío estaba jactándose de su creencia, con lo cual ambos, el que está en una religión equivocada y el que está en una religión que parece más cercana a la verdadera, si son religiones lo que tienen, están igualmente perdidos. ¿Os dais cuenta? Está igualmente perdido el homosexual que el mentiroso, ¿lo entendéis? Está igualmente perdido el que se sienta en una iglesia como el que se sienta en un, por decir algo malo, no sé, en una discoteca de noche haciendo cosas que son desagradables. Igualmente perdido si esa es la única condición. Porque aquí la clave está, y termina el capítulo diciéndonos, la clave está en que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Y esa condición solamente se da a través de Jesucristo y concretamente de la sangre de Jesucristo operando en nuestra vida. Y entonces vemos aquí que Jesús les dice que ¿quién es tu prójimo? Pues hubo en una ocasión un hombre que iba con su burrito y con sus cosas por un camino a Jericó. Y en ese camino es un camino muy desértico y muy abrupto, y es muy fácil entre las montañas rocosas esconderse y cuando pase alguien atacarle. Y así pasó. Cuando él pasaba, una banda de ladrones le cogió, le golpeó, le asaltó y le robó todo lo que tenía. Y dice, acertó a pasar por ahí un sacerdote. Y dándose cuenta de que era samaritano, dice, quita.
cuando se acercó a él, llevaba la mascarilla así y dice, para que no me reconozca. Adiós. Y se la puso. Básicamente se tapaban con un velo que llevaban, parecido a un burka, y así iban. Acertó a pasar un escriba. Idem lo mismo. Pero pasó por allí un samaritano. En el pensamiento del sacerdote y en el pensamiento del escriba estaba un conocimiento de la ley que le hacía pensar, no te ensucies con el mal, no te manches con el pecado de lo que a saber dónde se habrá metido y por qué le ha pasado eso. Y esa jactancia y ese orgullo y ese legalismo le hicieron ni acercarse a esa persona. Pero el samaritano, movido a misericordia, dice la palabra de Dios, que se acercó y le vio tan mal herido que le limpió las heridas, le curó con aceite, le vendó las heridas, lo puso en su burrito y lo llevó a un mesón. Y cuando llegó al mesón, le dijo, cuídalo, yo te pago para que lo tengas ahí, y si cuando vuelva a gastar más de lo que te he pagado, yo te pagaré otro tanto para que lo cuides y él se recupere. Y pregunta, ¿de quién es su prójimo? Ese hombre, del sacerdote, que no se manchó las manos, del escriba, que sabía tanto de la ley que decía, no, la pureza es lo más importante. Y además, si era sábado, mucho menos iba a mancharme las manos un sábado. Por supuesto. De hecho, reprendieron a Jesús porque sanó a más de una persona en día sábado. Preferían que fuera paralítico y prefería que fuera manco, prefería que fuera ciego y que siguiera así antes que el sábado mancharse las manos. Como si el nombre de Dios no se pudiera pronunciar ciertos días de la semana. O como si el Dios Todopoderoso tuviera algunas limitaciones en algún día. Como dijo el mismo Señor Jesucristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. El servicio al Señor no tiene hora, ni día, ni límite, ni ninguna cosa que se lo impida. Así que ellos contestaron y no les quedó más aquel que le mostró misericordia. Ese es su prójimo. Ahora, la misericordia no mide la bondad de la persona que la recibe. Porque si fuera así, si Dios hubiera tenido que medir la bondad nuestra para que nosotros recibiéramos misericordia, cuidado con nosotros. Mucho cuidado con nosotros. Si Dios hubiera tenido que ver realmente cuántas obras buenas hacemos, pues sin Cristo todos son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así que entonces ves realmente como aquí les muestra la palabra de Dios. Y entonces les dice, versículo número 16, en esto es que el 15 reincide otra vez con lo que hizo Caín y deja bien claro en ese versículo 15 que no es necesario matar a una persona para ser homicida. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que con su boca odia, desprecia y insulta, en su corazón ya ha cometido o está deseando cometer homicidio. Cuidado, porque el odio a Dios nunca le agrada, ni aún a las personas más malas y perversas de este mundo. Dios nos dice, mía es la venganza, no os preocupéis vosotros. Tú confía y sirve al Señor y deja al Señor, que el Señor obrará en su tiempo. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y ahora escucha, claro que Jesucristo tiene que poner su vida, sí, para salvarte a ti.
Ahora te dice, ¿has sido salvo por la vida de Jesucristo? Ahora tu vida, ¿a quién le pertenece? Si Cristo ha dado su vida para salvar la tuya, tu vida, ¿a quién le pertenece? A Cristo, ¿verdad? Pues ahora Cristo dice, ahora si tú quieres ser cristiano, imita a Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ves a alguien que tiene necesidad y miras para otro lado? ¿Conoces la necesidad que hay y la tienes en cuenta? Aquí vemos claramente que el que ama no basta con decirlo con la boca, hay que mostrarlo con acciones. Y lo deja bien claro, dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra, dice, no hace falta ni que lo digas, de palabra ni de lengua, hazlo, sino de hecho y en verdad. Ahora, este hecho y en verdad tiene razón de decirse. ¿Por qué? Porque tienes que conocer la verdad. Aquí, para poder ayudar a una persona y que debes de hacerlo, hay 3 condiciones para ayudar a un hermano. Primero, debes tener los medios necesarios para poder suplir su necesidad. Así nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, creo que es. Me viene ahora a la mente y no lo tengo anotado, pero creo que dice, no, 4, creo que era el 4. 28, Efesios 4, 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que, y ahora dices, vale, yo no hurtaba, bueno, antes de conocer a Cristo, cualquiera sabe, pero ahora que Dios te ha salvado, ahora ¿cómo va a ser tu vida? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Dios te ha permitido poderte poner un plato de comida en tu casa, en tu mesa? ¿Dios te permite vivir en una casa? Pues si sabes de alguien que no tiene esas mismas condiciones y tú puedes tener en vez de 3 platos, 4 platos, comparte el 4º plato. Trabaja para tener un 4º plato, es lo que nos está diciendo. Trabaja para tener que compartir. Antes iba a la iglesia a pedir, ahora puedo ir a la iglesia a compartir. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Recuerdo personas que han venido a la iglesia con esas condiciones y cómo Dios ha obrado y los ha cambiado y son una bendición en la iglesia. Yo recibí, ahora estoy buscando siempre a quién darle para ayudarle. A mí me dieron ayuda, yo quiero dar ayuda. Y eso es una razón preciosa. Pero ¿qué pasa si no te dan ayuda? ¿El mandamiento sigue estando o no sigue estando? Que muchas veces dicen, como a mí no me dieron, pues ahora yo no trato a nadie bien. ¿Tú le diste mucho al Señor Jesucristo? Él te lo dio todo. Cuando tú no le dabas, y tú y yo no le dábamos nada. Así es. La primera cosa es que tenemos que tener los medios necesarios para suplir necesidad. Así que esfuérzate y que el Señor te va a bendecir y te va a dar la oportunidad. La segunda cosa es que debes de saber de esa necesidad que existe. No viene, ¿cómo lo diría yo?, por la chimenea. Interésate, te interesas en el prójimo. ¿Sabes cómo se llama cada hermano de la iglesia? No, yo entro y salgo corriendo, no sé más. ¿Y ese es tu cuerpo? En ese cuerpo donde vives realmente, yo sé que ahora estamos pasando por un COVID, no tenemos todo el tiempo ni todas las familiaridades que podríamos tener en otro tiempo. Por supuesto, no estoy juzgando a nadie, pero estoy diciendo, si de verdad amas al Señor y amas la iglesia del Señor, conoce al Señor y al cuerpo del Señor.
interésate por saber. ¿Sabes que hay alguien que puede comer cada semana tranquilamente? Si le llega el dinero para pagar el alquiler, cómo están, en qué condiciones. Y el Señor sabe. Y a lo mejor, dices, la ropa, pues a lo mejor podría ayudarle y compartir algo. Y yo no estoy poniendo ejemplos de nadie, solamente la palabra de Dios nos dice, una prueba de que eres hijo de Dios es que amas a los hijos de Dios. Te preocupas por los hijos de Dios, conoces a los hijos de Dios y te interesas en ayudar a los hijos de Dios. Hermano, hay un versículo que dice, los que sois más fuertes, ¿cómo que sois más fuertes? Ayudar a los débiles. Mira, es que yo soy fuerte, él es débil. No. Lo que el Señor quiere es que los fuertes no se crean que son fuertes y los débiles estén tan unidos que ambos sean una fuerza. En el cuerpo no está una mano peleando con la otra a ver quién es más fuerte. Están ayudándose mutuamente. Y así es. Así que debes de interesarte en saber las necesidades o la existencia de alguna necesidad. Y en tercer lugar, que el Señor te dé suficiente amor para querer compartir. Porque muchas veces pensamos, pues, sí, sé cuál es la necesidad, pero en realidad no siento nada por esa persona. Señor, muéstrame cómo tú amas a las personas. Os voy a decir cómo el Señor ama a las personas. En una ocasión, una mujer, el Señor venía de haber sanado al hijo de un soldado, de un militar romano. Estaba muy enfermo y el Señor lo había sanado de una manera milagrosa. El hombre, y puede ser que sea el hijo o el siervo, pero el hombre le había dicho al Señor que él no era digno de que entrara en su casa. Y dice, yo doy una orden y ellos me obedecen. Y yo sé que tú tienes esa autoridad. Y él dijo, pues ve, tu fe te ha salvado, tu siervo o tu hijo estará sano. No me acuerdo exactamente. Pero el caso es que venían todos los discípulos realmente muy contentos y tenían que pasar por una ciudad que se llamaba Naín. Al pasar por la ciudad de Naín, el Señor Jesucristo ve que están ahí los discípulos hablando y dialogando y así a lo lejos ve una fila de personas que llevan un féretro y una mujer llorando, desconsolada. Cuando se acerca, se entera de que el hijo de la mujer se había muerto. Pero la desgracia no era tan grande solamente, sino mucho peor, sino que el marido de la mujer se había muerto antes. Así que era viuda y su único hijo también había muerto. Y el Señor la ve llorando y dice la palabra de Dios que siente compasión. La viuda no dice ni una palabra, puedes leerlo ahí, no dice ni una palabra. Solamente el Señor se acerca y le dice, no llores, mujer. Y al hijo que estaba en el féretro se acerca y dice, y a ti te digo, joven, levántate. Y el Señor se marcha y no habla ni una sola palabra. ¿Y todo por qué? Porque tiene un corazón que siente con el que se duele, con el que está sufriendo. Eso se llama querer consolar. El Señor ve la necesidad de consuelo y no dice solamente, y aquí va el versículo, unas palabras. Mira, que el Señor te consuele, que estés tranquilita, Dios te va a ayudar, sino que lo que Él puede hacer, lo hace. Aquella ocasión fue un milagro bien grande. Y Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Pero tú y yo podemos hacer cosas y muchas veces vemos pasar el dolor y no sentimos compasión. Y el Señor nos dice que no digamos que le amamos.
como una cosa que estamos dispuestos a hacer, sino que lo mostremos de verdad. Se cuenta de que en una ocasión, y esto es un cuento, no es ficticio, no es real, pero que un general estaba en su palacio y toda la multitud de su pueblo y de los soldados estaban ahí en el patio. Y todos estaban esperando que saliera el general para darles una palabra. Así que cuando se acerca al balcón y se acerca a ellos, dice: pueblo mío, tengo una mala noticia que daros. El médico me ha examinado y me ha dicho que me voy a morir si no me hacen un trasplante de corazón. Y entonces todos se ponen muy tristes y dicen: ¿hay alguien que me daría su corazón para que yo pueda servir a mi patria? ¿Seguir sirviendo a mi patria? Así que todos: yo, general, mi general, yo. Y todos ahí, una multitud y miles de personas dispuestas. Y dice: ¿cómo me apreciáis? ¿Cómo puede ser? Dice: con tantos, pues escogeré a uno. Dice: lo haré de esta manera. Cogeré una pluma, la dejaré caer y sobre la que caiga esa pluma, ese será el que me dará y tendrá el privilegio de darme su corazón. Así que deja caer la pluma y se queda mirando la pluma, y la pluma sigue en el aire, pasa una hora y sigue en el aire, pasa 2 horas y sigue la pluma en el aire. ¿Qué pasa? Total, que coge, se baja y dice: voy a bajar a ver qué es lo que pasa. Y cuando llega abajo, se pone a mirar y están todos. Claro, todos muy dispuestos a dar su corazón, de palabra, de lengua. Pero de verdad, me temo que a veces los cristianos somos un poco así. Señor, eres el ser que más amo de toda la tierra. Hoy no me viene bien ir a la iglesia. Hoy no me viene bien leer la Biblia. Hoy no tengo tiempo de orar. Es que me hay un contratiempo y ya. Y testificar, no, me da vergüenza. Me amas con todo tu corazón. Hasta el punto de ir a la cruz y morir por mí. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y le sigues. 3 veces le negó Pedro. Señor, pero cuando se dio cuenta del verdadero amor, dijo: mi vida le pertenece al Señor. Y dice la historia que Pedro, estando en Roma, le dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y le crucificaron cabeza abajo. Eso es testificar, un testimonio vivo y real de la obra de Cristo en nuestro corazón. Y ahí vemos, el Señor Jesús dice: yo he dado mi vida por ti, ¿tú podrías dar tu vida por tu hermano? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tú estás en la voluntad del Señor, sirviendo al Señor y honrando el nombre del Señor, la conciencia y el Espíritu de Dios te va a decir: toda la gloria al Señor. Y cualquiera cosa que pidiéramos, y ahora vas a ver, ¿cómo es que el Señor no contesta las oraciones? Hermanos, porque nuestro corazón muchas veces no está entregado al Señor, no está entregado a la obra del Señor, amando a nuestros prójimos. Y nos dice el versículo, pero si sí es que está entregado, dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 3:22. Hermano, ¿por qué no contesta Dios las oraciones? ¿Por qué la iglesia no está llena en el culto de oración?
Porque el corazón no está entregado. Y entendemos que hay situaciones de compromisos de trabajo y que debemos ser responsables. Lo entendemos perfectamente. Pero sabemos, porque nos conocemos a nosotros mismos, no tenemos que juzgar a los demás, que a veces nos cuesta, que a veces nos resistimos, que la carne no quiere someterse. El espíritu está pronto, está listo, pero la carne no. Y tenemos que estar ahí. Así que cuando oramos, si queremos que la oración sea contestada, primero examina tu corazón. Primero pídele perdón al Señor. Y segundo, entrégale tu vida en sus manos. Y cuando estés en el centro de la voluntad de Dios, orarás igual que oraba el Señor Jesucristo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Porque lo que Dios va a hacer en tu oración, en tu petición, lo que le honra y le glorifica a Dios es hacer su voluntad. Eso es. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es Cristo el nombre, sobre todo nombre, por el cual tú vives, por el cual tú te gastas, por el cual tú te entregas. Él lo hizo por ti y por mí. Y nos amó cuando realmente no había en nosotros nada digno de amarse. Dice Romanos 5, versículo 10, que en nosotros realmente, y eso es mostrarnos amor, el Señor Jesucristo a cada uno de todos nosotros. Dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, mucho más recibiremos estando reconciliados. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Él! Hermanos, muchas veces no vemos respuestas a nuestras oraciones porque no estamos en el centro de la voluntad de Dios, porque no entendemos el amor que se nos ha dado y el amor que debemos de transmitir a los demás. Somos canales del amor de Dios. Y recuerda, tú no eres el fin, tú eres el medio por el cual Dios quiere obrar en las vidas de otras personas. Así que así el Señor obra. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. ¿Va a ser salvo esa persona? ¿Va a comprobar que es salvo? Claro que sí, por supuesto. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Ese Espíritu de Dios manifiesta a través de ese amor que hemos recibido y que nosotros damos, y que esa justicia que damos a las personas, y no es que los juzgamos, es que les damos la verdad. Y entonces el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu va a obrar en tu corazón para que tu petición, tu oración y tu entrega sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mora en ti, porque obra en ti, porque te llena a ti, porque te embriagas del Espíritu de Dios y no de las cosas de este mundo. Que esta tarde cada uno de nosotros podamos examinar a la luz de la palabra de Dios y que podamos decir: Señor, no quiero amar solo de palabra ni de lengua, quiero amar de hecho y en verdad, conforme a tu palabra, como me enseña tu palabra. Tú eres mi ejemplo. Si yo me quiero llamar cristiano, debo vivir como Cristo.
Y el ejemplo lo tienes bien claramente. Que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, así mismo nosotros debemos darnos por nuestros hermanos. Gloria a Dios, que el Señor obre en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a reconocerte en nuestras vidas. Y Señor, perdónanos, porque muchas veces, Señor, te seguimos por rutina, te amamos porque así nos lo has mandado, pero nuestro corazón a veces está lejos. Señor, que no seamos cristianos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.